4 ligas italianas, 4 ligas españolas, una UEFA Champions League, un Balón de Oro, 168 goles, 283 asistencias, ídolo en la selección portuguesa. Todo eso logró Luis Figo y aún así es recordado por su traición al FC Barcelona. Creo que todos cuando hablamos de Figo generalmente solemos dejar de lado lo extraordinario jugador que fue y se recuerda más que nada el suceso histórico y emblemático en el cual pasa del Barcelona al Real Madrid, siendo en esos momentos el mejor jugador del mundo porque se dio en el auge de su carrera en el 2000, justamente el año donde termina ganando el Balón de Oro. Es muy loco y muy impensado que esto vuelva a suceder. Ya de por sí que un jugador pase de un equipo al otro, siendo clásico rival y siendo el Barça al Madrid, es muy raro. Si encima lo hace el mejor jugador del mundo, es una locura. Ahora, ¿es traición o no es traición? Yo creo que claramente sí, no hay mucha vuelta que darle. Pero es verdad que por alguna razón lo hizo, algún motivo tuvo que haber tenido. Por lo tanto vamos a reaccionar a lo que es la historia verdadera del suceso en el cual Luis Figo se va de un equipo al otro y debatir si es traición o no. A mí nadie me va a sacar de esa opinión, para mí fue un traidor. Después podemos debatir si está bien, si está mal, si se lo puede entender. Pero no puedes pasar de un equipo a otro como si nada. Dicho esto, vamos con el video. Camp Nou completamente lleno. 23 de noviembre de 2002, Camp Nou. Una cabeza de cerdo cae a los pies de Luis Figo. 100.000 aficionados explotan en 111 decibelios de ruido, con una sola palabra: traidor. No, bueno, esto es una locura. Ya hemos reaccionado a lo que fue la vuelta de Luis Figo al Camp Nou y fue verdaderamente impresionante. Creo que este video va más que nada también de la mano con lo que fue la historia completa de esta transición. El mismo hombre que hace poco era el capitán, el ídolo, el dios del Barcelona. Blancos, llorones, felicite a los campeones. Blancos, llorones, felicite a los campeones. Claro, Luis Figo era ídolo blaugrana en ese momento. Más traición todavía. Ahora es el hombre más odiado y los que le decían amarlo ahora le deseaban la muerte. Qué fuerte que te cante eso un estadio que te ha ovacionado. ¿Cómo es posible que una simple firma destruyera a toda una afición y convirtiera a un dios en Judas? Pero lo que nadie te contó es que tal vez Figo no es el verdadero villano. ¡Ojo! Y si fue obligado a traicionar, ¿cómo carajo se obliga a alguien a traicionar? Pues con un papel firmado a las 3 de la mañana que se convirtió en una soga. Esta es la historia de la traición más grande de la historia del fútbol. Figo, venderías tu madre si la conocieras. Esta frase y esta bandera me parece un montón, amigo. Un montón. La verdad no conozco muy bien la historia de Luis Figo con su madre, pero es muy difícil salir a jugar a un estadio así. Que cayó en una trampa que él mismo firmó. El Dios de Cataluña, capítulo 1. Bueno, me gusta porque nos va a explicar todo el proceso. Hay que ver en qué trampa cayó Luis Figo para irse del Barcelona directamente al Real Madrid. Pero para entender cómo llegamos a ese cerdo, tenemos que volver años atrás, al día en que Luis Figo pisó el Camp Nou por primera vez. Un portugués de 22 años llega al Barcelona, nadie lo conoce y nadie lo espera. Barcelona era un equipo que yo seguía y que admiraba. Años después, su representante confesaría algo que nunca se publicó. Figo lloraba cada vez que veía el Camp Nou desde el coche. No venía por dinero, venía para cumplir un sueño. Y lo que hizo ese chico en 5 años lo convirtió en leyenda. 2 ligas, una Copa del Rey, una Recopa de Europa, una Supercopa de España, 45 goles, 37 asistencias y el Balón de Oro del año 2000. ¡Puf! La rompió todo, hermano. Una animalada lo que hizo Figo en el Barcelona. Y la carrera que tuvo aparte es muy fácil de recordarla y muy buena. Sporting de Lisboa, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán. Fin. Tremenda. Pero hay un dato que casi nadie recuerda. En el año 97 los gigantes de Italia ofrecieron casi 40 millones de euros por Figo. Una cifra récord en ese momento. ¿Y sabes qué hizo Figo? Dijo que no, rechazó ser el jugador mejor pagado del mundo para quedarse en Barcelona. Épocas de la Serie A Prime.
Recién acabamos de ver a Ronaldo saludándose con Totti. Una locura. Final de la Copa del Rey del 97. Cuando el partido agonizaba, cuando nadie quería la responsabilidad, Figo apareció. Lo mejor de Luis que tenía era la dificultad. Cuando el partido se torcía es cuando él aparecía. Gol para el 3-2 y ganaron el título. Así era Figo, el hombre que aparecía cuando todos se escondían. Pero aquí está el dato que destruye la narrativa de traidor por ambición. En esos 5 años, el Real Madrid intentó ficharlo por lo bajo varias veces, y en todas dijo no. Es por eso que los niños de Cataluña dormían con su camiseta y la gente lo paraba en las calles solo para abrazarlo. Figo ya no era un jugador, era casi un dios, y en julio del 99 renovó por 5 años más. Soñaba con retirarse en el Camp Nou y todo parecía perfecto. Bueno, hasta ahora la era Luis Figo en el Barcelona es un sueño. Para él y para los hinchas. Hasta ahora es todo hermoso. Pero lo que Figo no sabía es que alguien ya había empezado a destruir ese sueño, sin que él lo supiera. Capítulo 2, villano inesperado. Vamos al momento con más tensión del video, imagino, ¿no? A ver qué es lo que sucede aquí. Junio del 2000, Madrid. Un empresario de 53 años anuncia que quiere ser el presidente del Real Madrid. El señor Florentino Pérez. Llama Florentino Pérez, dueño de una constructora, 0 experiencia en fútbol, 0 títulos, 0 credibilidad. Ya había perdido unas elecciones 5 años antes por 690 votos. Su rival esta vez era Lorenzo Sanz, el hombre que había devuelto la Champions a Madrid después de 32 años de sequía. Claro, es cierto, el Madrid gana la Champions del 98, que fue la 7ª justamente, y la festejaron de una manera impresionante. Después gana 2000 y 2002 ya con Florentino en este caso. 2 Copas de Europa en solo 3 temporadas. Todo el mundo pensaba que Florentino era un chiste. Ah, no, perdón, claro, la otra Copa de Europa también la ganó Sanz, la del 98 y la del 2000. Uf. Estábamos de vacaciones cuando salieron los rumores de que Figo venía aquí al club. No me lo creía. Yo, a título personal, pues pensaba que era imposible, ¿no? Ah, imposible. Es como si quieres quitar a Raúl del Real Madrid. Figo, por encima de mi cadáver, se tenía que mover del vaso. Pero Florentino entendía algo que Sanz nunca entendió. Las elecciones no se ganan con trofeos, se ganan con promesas. Y Florentino tenía la promesa más loca que el fútbol había escuchado jamás. A ver, creo que Florentino tuvo un poco de suerte, tuvo muchos juegos, tuvo mucha convicción, pero se le dio todos los factores que necesitó para hacer una promesa arriesgada, ganar las elecciones, cumplir esa promesa arriesgada y después convertirse en el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Es decir, no puede ser suerte todo eso, pero un ángel extra tuvo para que le salga todo eso. Vamos a ver qué fue lo que dijo Florentino para ganar las elecciones en el 2000. Convocó una rueda de prensa y dijo una frase que dejó a todos en shock. Que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Qué locura que diga eso. Y fíjese si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. O sea, Florentino Pérez le dijo a los socios del Madrid básicamente que le iba a pagar el abono a todos los socios durante la próxima temporada, es decir, una barbaridad de dinero de su bolsillo, si Figo no va al Madrid en caso de que él sea el presidente. Yo soy socio y lo voto, y capaz lo voto con la intención de que no venga Figo. Así voy gratis a la cancha un año, amigo. Eran 65.000 socios, es decir, 35 millones de euros. ¡No! Y de su bolsillo. No del Real Madrid. Es una barbaridad lo que dijo. 35 palos. De su propio bolsillo. Evidentemente Sanz se rió. Los periodistas escribieron que estaba loco, que Figo jamás traicionaría al Barcelona, que era casi imposible. Pero lo que nadie sabía es que Florentino no estaba apostando, estaba haciendo trampa. Porque semanas antes de esa rueda de prensa, alguien ya había firmado un papel de madrugada. Y ese mismo papel ponía una soga al cuello de Luis Figo. Capítulo 3, señales a la vista. ¿Cuál es el papel? ¿Qué se firmó? ¿Quién lo firmó? ¿Cómo lo firmó? Vamos a la explicación. Pero está muy interesante este video, la verdad que lo cuenta bastante bien, es muy importante.
Había señales, muchas señales, pero nadie las vio. Ese papel que firmaron de madrugada tenía una cláusula que cambiaba todo. Si Florentino ganaba las elecciones y Figo se negaba a ir al Madrid, tenía que pagar 30 millones de euros. Pero ¿por qué? O sea, ¿quién carajo firmó esto? Porque Figo no lo firmó. ¿Qué sentido tiene? De su propio bolsillo. Ah, y esos 30 millones Florentino le pagaba a todos los socios del Madrid el abono y las cuotas. Qué hijo de puta, no era de su bolsillo entonces. Pará, boludo, o sea... No, Florentino es un genio, no hay mucha vuelta que darle. En el año 2000, cuando el salario de Figo era de 2 millones al año, eso quiere decir 15 años de sueldo por un papel que firmó su representante mientras él dormía. Ahora, ¿el representante puede hacerte firmar un papel en el cual vos tenés una deuda de 30 millones y no te vas a un club? Eso está mal. El representante puede hacer un montón de cosas. Ahora, hasta que no firme el jugador, hasta que no firme la persona, nada tiene validez. Pero eso no era lo peor. José Veiga, el representante de Figo, había firmado un precontrato sin que Figo lo supiera. Existiu pré-contrato? Existiu, sim. Você assinou? Sim, assinei. O Figo assinou? Não. Qué locura, amigo. Todo por José Veiga entonces. ¿Por qué firmarían algo así? Porque estaban seguros de que Florentino perdería. Lorenzo Sanz tenía 2 Champions. Era imposible que perdiera. Pero se equivocaron en todo. ¿Y dónde estaba Figo mientras todo esto pasaba? En la Eurocopa. Mi pregunta es, si no ganaba Florentino Pérez, ¿qué ganaba Figo? ¿Esos 30 millones se los pagaban a Figo? Porque por más que ellos querían que iba a perder Florentino Pérez, ¿por qué firmarían algo así independientemente de quién va a ganar y quién va a perder? Yo entiendo que esos 30 millones estaban en juego y si Florentino perdía se los pagaba a Figo. O no entendí si no. O si no, no tiene sentido que el representante firme eso. Concentrando con Portugal, jugando el mejor torneo de su vida, sin saber que a miles de kilómetros su representante había vendido su futuro. Pero hay algo que no cuadra. ¿Recuerdan la promesa de Florentino? Si Figo no viene, pago los abonos de todos los socios. Exactamente. Millones y millones de euros de su propio bolsillo. ¿Por qué un hombre apostaría todo por algo que todos decían que era imposible? A menos que no fuera una apuesta. Florentino Pérez. Así gana el Madrid. 16 de julio de 2000, día de elecciones. Figo estaba en Lisboa, celebrando el 3er puesto de Portugal en la Eurocopa. Su teléfono sonó y en ese momento, el jugador más querido del Barcelona se enteró que ya no tenía opciones. Lloró porque entendió que su carrera en el Barça había terminado, sin que él lo supiera. A ver, la caída, capítulo 4. Vamos a desarrollar un poquito más en lo que es la historia esta, ¿no? 24 de julio del 2000, el día que destruyó una era. 8 AM Madrid. Figo despierta en Lisboa. Sigue siendo ídolo del Barcelona. Su teléfono tiene muchas llamadas perdidas. 9:15 AM. Su representante le confirma lo impensable. Luis, si no vas al Madrid, tienes que pagar 30 millones. Qué locura esto, hermano. Qué locura. Esto es lo que yo no entiendo, sinceramente, ¿eh? Yo entiendo el labor del representante. Y entiendo que el representante tranquilamente puede robarle dinero a los jugadores. Pero ¿cómo se roba dinero? Ejemplo, Figo se va del Sporting al Barcelona por 30 millones. El representante puede firmar con el Barça por afuera un acuerdo en el cual en realidad es por 35 y firman por 30 y le dan 5 a él por afuera y Figo lo firma porque no va a leer todo y lo cagaron, listo. Ahora, que el representante pueda decir, si mi jugador no va a tal equipo, tiene que pagar 30 millones, firma él y ya automáticamente su jugador tenga que cumplir con eso, quiere decir que Figo le dio la autoridad a su representante de poder firmar por él. Ahí fue el error de Figo. Ese fue el error de Figo. Vos no podés dejar que una persona firme por vos. De hecho, el 99% de los jugadores no tienen una persona que pueda firmar a su nombre. Sí, una persona que se encarga, obviamente, de ver todos los papeles y decirle, escuchame, si firmás esto, pasa esto. Y ahí, obviamente, ellos eligen, pueden leerlo, pueden chequearlo. Pero el error de Figo para mí fue dejar que José Veiga firme lo que quiera, amigo.
Porque ¿qué pasaba si firmaba en vez de 30 millones, 100 millones? Tenía que pagarse millones Figo también. No sé, me parece una locura, la verdad. No los tenemos, el dinero ya no existe. 10 AM, un avión privado lo espera en el aeropuerto de Lisboa, cortesía de Florentino Pérez. Figo sube, solo, sin hablar con nadie del Barcelona. 2 PM, Clínica Sanitas, reconocimiento médico. Un testigo que estuvo ahí declaró años después. Parecía que iba a un funeral, no sonreía, no hablaba, solo miraba el suelo. Di Stéfano, bueno, feliz. Florentino Pérez, radiante. Y Figo... 4:30 PM. El Barcelona se entera por la prensa. No hubo llamada, no hubo despedida, nada. 6 PM Santiago Bernabéu. Sala de prensa llena, Florentino toma el micrófono. Hemos fichado a Luis Figo, 62 millones de euros. No, amigo. ¡Qué locura! Récord mundial. Yo, Luis, te quiero dar, en nombre del Real Madrid Club de Fútbol, la bienvenida a este club, que será tu casa, que estarás encantado de haber tomado esta decisión, que el público, no tengas ninguna duda, que te va a querer como todos los que estamos en este momento en la junta directiva te apreciamos. Muchas gracias, Luis. El capitán que besaba el escudo 3 meses antes, el jugador que renovó por 5 años más, el hombre que ya había rechazado al Madrid varias veces, ahora llevaba la camiseta blanca. 10 horas, eso fue lo que tardó en destruir 5 años de amor. Guardiola, Luis Enrique, Rivaldo, Puyol, días antes, todos le habían preguntado: Luis, ¿en serio te vas al Madrid? Y Figo les respondió que estaban locos, que eran inventos de la prensa. Les mintió a sus hermanos y a los que confiaban en él. Así terminó el cuento de Luis en realidad le mintió, no sabía él que se iba a ir. el Barcelona, no con gloria, con una traición. Pero esto recién empezaba, porque lo peor estaba esperando en las calles del Barcelona. Capítulo 5, el regreso de Judas. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a ver más que nada lo que fue su partido contra el Barcelona con la camiseta del Real Madrid. Hasta acá toda la explicación de lo que fue su traspaso. A ver, fue engañado, sí, pero me parece una locura esto que les contaba anteriormente. Coméntenme si estoy equivocado, pero creo que el hecho de que otra persona pueda firmar por vos a tu nombre algo y un suceso me parece demasiado. Y que esté obligado aparte a tener que ir. ¿Y por qué firmó eso? Evidentemente a Veiga le convenía que él juegue en el Madrid por un arreglo extra y externo a Figo. Y aparte el fichaje seguramente fue el más caro de la historia en ese momento, porque en el 2000 no era común pagar esa cantidad de dinero. E imagínate lo que fue para el Barcelona, ¿no? Ver a Figo con la del Madrid, para los culés más que nada. Y acá también importa mucho, y me van a decir que no tiene nada que ver, pero para mí es importante reconocerlo. Acá influye mucho también la figura de Ronaldinho Gaucho en la historia del Barcelona, porque el Barça no había terminado bien el siglo XX y a principios del siglo XXI ya comenzó con una debacle futbolística muy grande, donde se le fue Figo, donde no ganó ningún título, donde los entrenadores rotaban constantemente. Y al Barça le hizo falta una figura que le vuele alegría, que ilusione a la gente, que gane títulos. Y bueno, Ronaldinho fue todo eso. Y después de Dino vino la era Messi, Guardiola y demás. La mejor época de la historia del Barcelona. Pero creo que la figura de Ronaldinho del Barcelona para mí es muy grande porque fue la primera gran figura post la traición de Luis Figo. Joan Gaspar, presidente del Barcelona. Es un mercenario, no merece vestir jamás la camiseta del Barcelona. ¡Ufa! No he olvidado lo que nos hizo y como no lo he olvidado ni lo olvidaré jamás en la vida, no se puede hacer lo que él nos hizo. Luis Figo deja Barcelona porque quiere dejar Barcelona. Que no busque ningún tipo de excusas. Uf. Que sea valiente. Un poco de razón tiene igual. Que diga que el dinero puede todo en la vida. Juan Gaspar no se va a olvidar de esto. Stoico, si lo veo no sé qué le haría, me siento traicionado personalmente. Ah, la que lo parió, aparte Stoico, un crack. Los diarios y prensa española también hicieron lo suyo. Judas Peseteiro é o mínimo que se ouve dos adeptos do Barcelona sobre Luis Figo. La imagen de Figo como si fuera... Perdona, pero un traidor sí. Un delincuente no, pero un traidor sí. Miles de personas se reunieron en Barcelona con antorchas, con pancartas que decían: rata, traidor, Judas, vendido, pesetero. Tanta fue la furia que amenazaron a su familia entera y tuvieron que huir. Es que vamos a intentar por todos los medios de que cuando se jubile a sus nietos
a uno les diga que tiene pesadillas del día este. Pues lo merece. No, bueno, esto sí que es un montón, Esto sí que está pésimo. La recibida al Camp Nou, insultándolo, pesetero, traidor, yo lo entiendo, es parte del fútbol. Al fin y al cabo, pasó de un club a otro. Ya que se metan con cosas fuera de lo futbolístico, fuera de la cancha, me parece un montón, la verdad. Pero lo peor estaba por venir. 21 de octubre del 2000, primer clásico de Figo con el Madrid. 111 decibelios. Qué locura, hermano. A ver el equipo del Madrid. Iker Casillas, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Makelele, Guti, Raúl, Jeremy, Caranca, Celades, Luis Figo y Munitis. Ok, ¿y el Barça? Dutruel, Averaldo, Xavi, Simao, Sergi, Rivaldo, Puyol, Reisiger, Cocu, Luis Enrique y Dani. Obviamente sé que no está en orden la formación, sino más bien por el número, creo. Pero, ok. Tremendo, Tremendo mal. Obvio que un decibelios. Para que tengas una idea de la magnitud de esto, es más ruido que un avión despegando. Y todo el Camp Nou gritando. Figo, eras el rey y vuelves como esclavo. Una sola palabra. Figo, traidor, embustero, pesetero y... 90 minutos. Con toda sinceridad, ha sido uno de los partidos que entré para calentar y si el árbitro dijera, se cancela el partido, yo estaría encantado. Minuto 78. El árbitro señala córner para el Real Madrid. Figo camina hacia el banderín. Le caía botellas, monedas, plásticos, encendedores. Pero entonces se detuvo y no ejecutó el córner. Era evidente que tenía miedo. El jugador más caro del mundo se rindió ante su antiguo equipo. No puedo tirar nada porque está prohibido, pero si yo pudiera tirar una piedra o que fue cualquier cosa, lo escalabraba. 23 de noviembre de 2002, segundo clásico en Camp Nou. Figo decidió enfrentar su miedo. 2 años después. Decidió tirar los córners. Se acerca a la bandera, cobra el córner y en ese momento exacto una cabeza de cerdo cae a sus pies. Una botella de whisky y según Michael Salgado, una navaja. Esto es gravísimo, amigo. Mirá si la navaja o la cabeza de whisky impactaba una parte de su cuerpo. No, amigo. Por el segundo o tercer córner me giré hacia Luis Figo y le dije, olvídalo tío, estás solo. Llovían misiles, monedas, una botella de whisky y una navaja. Todo esto no era un simple... Mira lo que es esa imagen, quemando la camiseta. Insulto. El Camp Nou le hacía saber que lo odiaban. También recuerdo haber visto en un bar, en un restaurante de Barcelona, pues una pizarra de menú donde había, en lugar de pies de cerdo, habían pies de Figo. Figo perdió el miedo y ejecutó el córner de todas formas, porque entendió algo devastador. Su valentía del 2002 no borró su cobardía del 2000. Sus sacrificios no compraron su paz, su dinero no compró su libertad. ¡Eres un hijo de puta! ¿Dónde está Figo? ¿Dónde está Figo? ¿Quién Figo? ¿Dónde está Figo? ¿Dónde está Figo? ¿Dónde está Figo? ¡Eres un pesetero! Último capítulo, el 6, la verdad. A ver cómo termina toda esta historia. La verdad, hay que decir algo, muy buen video. ¿Ya dejé el like o no? No, listo, ya dejo el like porque muy bien explicado, todos los detalles, sin tomar partido, te da la postura, la visión y las declaraciones de ambos clubes. La verdad, muy buen video. 2009 hasta la actualidad. Figo se retira del fútbol. Nunca volvió a vivir en Barcelona, pero lo que pasó después destruyó la narrativa de traidor arrepentido para siempre. Porque Figo habló. Y lo que dijo no fue lo que nadie esperaba. En su documental, años después confesó: no reniego de mi pasado ni de mi decisión, porque lo que he hecho ha sido consecuencia de una decisión que he tomado yo. Ahí está, ven, algo más tiene que haber en eso que el representante le hizo firmar. Fue una decisión acertada. ¿Escuchaste bien? No se arrepiente. El hombre que destruyó el corazón de toda una afición dice que tomó la decisión correcta. Pero entonces, ¿por qué se fue realmente? Figo lo explicó con una frase que cambió todo. A ver. Todo empezó por un cabreo. No me sentía reconocido por la directiva del Barcelona. Cuando trabajas en un sitio y no te valoran, y lo dices, y no te hacen caso, las cosas se van poniendo más serias hasta que tomas una decisión. Así que era eso. No se sentía valorado por su propia directiva.
Básicamente el Barça le pagaba poco para el jugador que era él. Y el Madrid venía todos los años y le ofrecía un montón de dinero por el sueldo, por el fichaje. Y era tentador, imagino. Pero había algo más. José Veiga, su representante, el hombre que firmó ese papel de madrugada. Yo tenía que decidir si le salvaba la vida a mi amigo o si me quedaba en el Barcelona. 30 millones de euros. Eso era lo que Veiga tendría que pagar si Figo no iba. Pero lo firmó Veiga, no Figo, que se haga cargo, viejo. 30 millones que no tenía. La ruina de su amigo dependía solo de él. Y cuando le preguntaron sobre la traición, Figo no pidió perdón, sino que respondió con ego. Los que hablan de traición son los que no conocen la historia. Fue una oportunidad de prestigio y títulos, y también económico. Fue traición, amigo, dale. Si no hubiera sido el Madrid, quizás no hubiera ido, pero era el único club que me valoraba de verdad en ese momento. El Real Madrid lo valoraba, y lo demostró con el dinero que puso en la mesa. El Barcelona no. Esa es la versión de Figo y nunca la cambió. Pero mira esto, Neymar traicionó al Barcelona por 222 millones. Hoy es bienvenido en el Camp Nou. Obvio, si le dejó 222 millones, la rompió toda y se fue al PSG, no se fue al Real Madrid. Sergio Ramos se fue del Madrid al PSG en 2021. Hoy sigue siendo amado en el Bernabéu. Pero obvio, se fue al PSG, no se fue al Barcelona. Xavi se fue a Al Sadd en 2015 y volvió como entrenador del Barcelona. Y sí, hermano, Xavi Hernández, el mejor español de todos los tiempos. Pero Figo fue el primero, y el primero nunca es perdonado. Hoy, más de 20... No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, amigo. La traición a Figo no es porque se fue el Barcelona, es porque se fue el clásico rival. Si se iba, no sé, al Manchester United no pasaba nada. 24 años después, Luis Figo sigue sin poder caminar por Barcelona tranquilamente. Su nombre ya es sinónimo de insulto en Cataluña, pero perdió algo que el dinero nunca pudo comprar: un hogar. Figo nació en Portugal, pero Barcelona era su casa y nunca pudo volver, no porque lo echaran, sino porque... Ya, coloqué, mirá lo que era esa imagen, Figo jugó en el Barcelona con Ronaldo y con Rivaldo. Los tres han ganado el Balón de Oro. Porque él eligió irse, y esa fue la diferencia. Entonces, ¿Figo fue un traidor o tuvo razón? Fue un traidor. La respuesta es incómoda porque depende a quién le preguntes. Para el Barcelona, Figo es el hombre que vendió su alma por dinero. El Judas que mintió a toda una afición. Para Figo, él fue un empleado que no se sentía valorado, un amigo que salvó a su representante de la ruina y un profesional que tomó la mejor decisión para su carrera. Pero déjame preguntarte algo: si tu jefe no te valora, si te ofrecen el doble en la competencia y si tu mejor amigo depende de que aceptes, ¿qué harías tú? Ah, qué preguntita, Si mi mejor amigo firmó algo sin mi consentimiento, le digo que se juega por boludo. Y si mi jefe me ofrece el doble en mi trabajo, por mi competencia, y depende, me van a decir, dale, no te hagas de boludo, pero suponete voy a tener una estupidez, que yo estoy trabajando en, no sé, una hamburguesería, y me llama la competencia, me paga el doble, yo iría, pero porque no soy hincha de esa hamburguesería, ni tampoco me siento apasionado por esa hamburguesería. No podemos comparar un trabajo común y corriente con ser futbolista. Cuando tenés 100.000 hinchas todos los fines de semana en el Camp Nou coreando tu nombre. Sos el mejor jugador de ese plantel. Y además, entiendo que el dinero es el dinero, pero me vas a decir que Figo era pobre en el Barcelona. Ganaba 2 millones por año, muchachos. A ver, yo no digo que esté bien o que esté mal que se haya ido al Real Madrid. Porque es su decisión. Quiso arreglar el error de su amigo, quiso ganar más dinero, quiso jugar en el Real Madrid. Está perfecto. Ahora, no me digan que no es un traidor. Por lo menos, futbolísticamente hablando, fue un traidor. Porque Luis Figo tuvo que tomar esa decisión y años después sigue diciendo que no se arrepiente. ¿Crees que Figo tuvo razón al irse? Eso, mira, ahí es otra pregunta. ¿Tuvo razón o no tuvo razón? Y puede ser. A ver, no existe la razón absoluta. La razón se la da la visión que tiene cada persona en ver la vida. No sé si tiene razón o no tiene razón. Depende de él. Depende de lo que sentía en ese momento. Hasta si querés te digo que sí, que tiene razón en ese sentido, porque es lo que él sentía. Ahora, no deja de ser un traidor. ¿O crees que debió quedarse aunque no lo valoraran? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno, en fin, muy buen video, pero excelentísimo video, Nada, espero que les haya gustado. La historia completa de la traición de Figo al Real Madrid como nunca antes en la historia lo habíamos visto. Comenten qué les parece el caso, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.